Entre el humo del campo de batalla, entre el rugido de los motores y el olor del metal caliente, surge una silueta reconocible incluso a kilómetros de distancia. Una torre baja, un cañón alargado, un perfil robusto que representa más que un vehículo. Representa toda una era. Durante más de 6 décadas, el T-62 ha sido testigo de guerras, de revoluciones y del fin de imperios. Un tanque nacido en el corazón de la Guerra Fría, diseñado para enfrentarse a los mejores blindados de Occidente, y que terminó luchando en desiertos, montañas y ciudades de todo el mundo. Pero lo más sorprendente no es cuánto tiempo ha pasado desde su creación, sino que aún sigue combatiendo hoy. Una máquina concebida en los años 60, que ha sobrevivido a generaciones enteras de tanques más modernos y tecnológicos. El T-62 no fue el más rápido, ni el más blindado, ni el más sofisticado, pero fue un símbolo de la doctrina soviética. Cantidad sobre perfección, simplicidad sobre lujo y resistencia sobre todo. Su historia está marcada por la innovación y el pragmatismo, pero también por la polémica, la obsolescencia y un regreso inesperado en los conflictos del siglo XXI. En este video exploraremos cómo el T-62 nació de la necesidad soviética de mantener su supremacía en el campo de batalla, cómo cambió la forma de diseñar tanques y cómo terminó participando en guerras que sus creadores jamás imaginaron. Desde su cañón revolucionario de 115 milímetros hasta sus modernizaciones en pleno siglo XXI, este es el relato de un guerrero de acero que nunca se rindió. Soy Militar SF y hoy conocerás la historia completa del T-62, el tanque que se negó a morir. Pero para entender por qué fue creado, debemos volver atrás, a los años más tensos de la Guerra Fría, a un tiempo en el que el mundo temía que el próximo disparo no viniera de un cañón, sino de una bomba nuclear. Aquí comienza la historia. A mediados del siglo XX, el mundo estaba dividido en dos bloques irreconciliables: el capitalismo occidental, liderado por Estados Unidos, y el comunismo soviético, bajo el mando de Moscú. Ambos compartían una misma obsesión: la superioridad militar. En Europa, la Guerra Fría no era solo una disputa política o ideológica, era también una carrera tecnológica. Cada tanque, avión o misil representaba poder, influencia y, sobre todo, supervivencia. Y en ese tablero de acero y fuego, la Unión Soviética necesitaba mantenerse siempre un paso adelante. Durante los años 50, los soviéticos ya tenían en servicio al tanque T-54 y al T-55. Eran máquinas confiables, simples y producidas en masa. El orgullo de las fábricas de Nizhny Tagil. Habían demostrado su eficacia, pero la inteligencia soviética comenzó a recibir informes preocupantes. Occidente estaba desarrollando tanques con cañones más potentes y blindajes mucho más gruesos. El nacimiento del tanque británico Centurion y del M60 estadounidense fue una alarma inmediata. Los soviéticos entendieron que sus cañones de 100 milímetros pronto serían insuficientes para penetrar los blindajes enemigos. Había que evolucionar rápido, o quedar atrás. En 1958, el ingeniero Leonid Kartsev, del Uralvagonzavod, presentó un proyecto experimental, un nuevo tanque basado en el chasis del T-55, pero con un cañón mucho más poderoso. El desafío era enorme: integrar un arma de 115 milímetros de ánima lisa, algo nunca antes visto en un tanque de producción. Este cañón, el U-5TS Molot, no solo tenía más poder de penetración, sino que lanzaba proyectiles con una velocidad inicial superior a los 1600 metros por segundo. En pocas palabras, era capaz de atravesar el blindaje frontal de cualquier tanque occidental de su época. El prototipo, conocido entonces como Objeto 166, comenzó las pruebas en 1960. Los resultados impresionaron al alto mando. Era rápido, fácil de mantener, y su cañón era sencillamente devastador. El tanque podía enfrentarse al nuevo M60 estadounidense y al Centurion británico en igualdad de condiciones, incluso superándolos en algunos aspectos. Finalmente, en 1961, el proyecto fue aprobado para producción bajo el nombre T-62. El anuncio coincidió con uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría: la construcción del muro de Berlín y el enfrentamiento abierto entre las superpotencias. El T-62 nacía, por tanto, no solo como una máquina de guerra, sino también como una declaración política. Era la respuesta de la Unión Soviética a la superioridad tecnológica occidental y el símbolo de su compromiso con la producción masiva de tanques capaces de inundar cualquier campo de batalla europeo en caso de guerra. Para Moscú, no se trataba de construir el tanque perfecto, sino el tanque suficiente. El tanque en la cantidad necesaria para que nadie se atreviera a desafiar al bloque soviético. Así comenzaba la era del T-62, una máquina concebida en la tensión de la Guerra Fría, diseñada no solo para luchar, sino para intimidar.
Una vez aprobado para producción, el T-62 se convirtió en el primer tanque del mundo en montar un cañón de ánima lisa de 115 milímetros, el revolucionario U-5 Molot. Este detalle técnico cambiaría por completo el diseño de los tanques durante las décadas siguientes. Hasta ese momento, todos los cañones de los carros de combate usaban ánimas rayadas, pensadas para estabilizar el proyectil. Pero los ingenieros soviéticos descubrieron algo sorprendente. Si eliminaban las estrías internas, podían aumentar la velocidad del disparo y reducir el desgaste del tubo. El resultado era un proyectil más rápido, con mayor energía cinética y capaz de perforar blindajes que antes parecían imposibles de atravesar. El nuevo cañón no era la única novedad. Para aprovecharlo, los diseñadores tuvieron que rediseñar el casco y la torre del tanque desde cero. El T-62 mantenía la silueta baja y compacta típica de los tanques soviéticos, pero su torre era ligeramente más grande y redondeada, pensada para soportar el retroceso del potente arma. La recarga del cañón seguía siendo manual, aunque contaba con un sistema semiautomático que ayudaba a expulsar el cartucho vacío tras cada disparo. Esto mejoró la cadencia de fuego y redujo la fatiga del cargador durante largas sesiones de combate. Bajo la torre, el corazón del tanque era un motor diésel V55 de 580 caballos de fuerza, capaz de mover sus 37 toneladas a más de 50 km por hora en terreno plano. No era el más rápido del mundo, pero sí extremadamente confiable, incluso en condiciones de polvo, barro o frío intenso. Uno de los mayores logros del diseño fue su sencillez de mantenimiento. El T-62 podía desmontarse y repararse en el campo con herramientas básicas, una característica esencial para el Ejército Rojo, que planeaba desplegar miles de unidades en caso de un conflicto total. En cuanto al blindaje, los ingenieros apostaron por el equilibrio. Ni demasiado pesado para no comprometer la movilidad, ni demasiado ligero para no sacrificar la protección. La parte frontal del casco alcanzaba los 100 milímetros de acero inclinado, lo que aumentaba su resistencia efectiva contra proyectiles enemigos. Sin embargo, el nuevo diseño no estaba exento de problemas. La torre compacta, aunque ofrecía una silueta menor, también reducía el espacio interior. Los tripulantes del T-62, 4 en total, trabajaban en un ambiente estrecho y caluroso, especialmente en verano. Además, el sistema de disparo carecía de estabilización avanzada, lo que dificultaba acertar al objetivo mientras el tanque estaba en movimiento. Aún así, el Ejército Rojo aceptó esas limitaciones. El objetivo no era construir un tanque cómodo, sino uno letal, resistente y barato de producir en masa. En 1963, las primeras unidades comenzaron a salir de la línea de montaje del Uralvagonzavod, y el T-62 fue presentado oficialmente al mundo en un desfile militar en Moscú. Para los soviéticos era una demostración de poder industrial. Para Occidente, una advertencia. El nuevo tanque no solo incorporaba el arma más poderosa de su época, sino que además podía fabricarse a un ritmo sin precedentes. En pocos años, miles de T-62 comenzarían a rodar hacia las fronteras del Pacto de Varsovia. Lo que nadie sabía entonces era que, a pesar de su aparente perfección, el T-62 sería puesto a prueba muy pronto, y de formas que sus diseñadores jamás habrían imaginado. El T-62 representaba la evolución directa del pensamiento soviético en cuanto a tanques. Funcionalidad pura, sin adornos innecesarios. Cada pieza, cada remache, tenía un propósito claro: resistir, disparar y avanzar. Su estructura se basaba en una filosofía simple: velocidad razonable, blindaje efectivo y potencia de fuego superior. Pero para entender por qué fue tan influyente y también tan criticado, hay que mirar de cerca sus componentes. Comenzando con su cañón U-5TS de 115 milímetros, la joya del diseño. Este arma podía disparar 3 tipos principales de proyectiles: APFSDS, perforantes de flecha, con capacidad para atravesar blindajes de acero a más de 2 kilómetros. HEAT, alto explosivo antitanque, diseñados para destruir vehículos blindados con carga hueca. Y UHI-FRAG, alto explosivo de fragmentación, útiles contra infantería y posiciones fortificadas. El sistema de puntería era sencillo, pero eficiente para su tiempo. Incluía un visor óptico TSH-2B41U y un telémetro óptico, aunque carecía de ayudas electrónicas o estabilización completa. Esto significaba que el tanque debía detenerse para disparar con precisión. En los años 60, eso era aceptable. Décadas después, sería una desventaja crítica. En cuanto al blindaje, el T-62 presentaba una configuración homogénea de acero laminado: 100 milímetros en el glacis frontal, 75 milímetros en los laterales de la torre y cerca de 45 milímetros en la parte trasera. El diseño angular del casco ayudaba a desviar los impactos, aumentando la protección sin añadir peso excesivo.
El motor, un V55 de 12 cilindros diésel, otorgaba 580 caballos de fuerza, lo suficiente para mover el tanque a unos 50 km por hora en carretera y 30 km por hora en terrenos irregulares. Su autonomía rondaba los 450 km, ampliables con tanques externos de combustible. Una de las grandes fortalezas del T-62 era su fiabilidad mecánica. Podía operar en condiciones extremas, desde los desiertos del Sinaí hasta los inviernos afganos, con mantenimiento mínimo. Su tren de rodaje con 6 ruedas de gran diámetro, suspensión de barras de torsión y orugas anchas garantizaban una tracción estable y duradera. El tanque era operado por 4 tripulantes. Conductor, ubicado en la parte frontal izquierda. Comandante y artillero dentro de la torre. Y cargador, responsable de alimentar manualmente el cañón. A pesar de su diseño funcional, el interior era claustrofóbico y rudimentario. No había sistemas de ventilación sofisticados ni aire acondicionado. En verano, el calor dentro del tanque podía superar los 50 grados Celsius. El T-62 también incorporó un sistema de protección NBQ nuclear en biológica y química, lo que permitía cerrar completamente el vehículo y mantener la tripulación con oxígeno filtrado en caso de un ataque nuclear o químico. Una prioridad absoluta en la doctrina soviética de la época. Pero no todo era fortaleza. Su sistema de recarga manual limitaba la cadencia de disparo a unos 4 proyectiles por minuto, más lenta que la de sus contrapartes occidentales. Además, el anillo de la torre tenía un tamaño reducido, lo que dificultaba futuras modernizaciones del arma principal o la instalación de nuevos sistemas de control de tiro. El T-62 fue un tanque formidable en los años 60, pero su diseño dejó poco margen para crecer tecnológicamente. Era una obra maestra del equilibrio entre potencia y simplicidad, aunque ese mismo equilibrio se volvería una carga cuando la guerra real pusiera en prueba su resistencia, y esa prueba no tardaría en llegar. A comienzos de los años 70, el T-62 se enfrentaría por primera vez a sus enemigos en combate real, y el mundo descubriría si el orgullo del acero soviético era realmente invencible. Cuando el T-62 fue presentado, el mundo lo observó con cautela. Los analistas occidentales lo consideraban un tanque formidable, pero nadie sabía cómo se comportaría fuera de los desfiles. Esa duda se despejó rápidamente. En los años 70, el T-62 conocería el olor del polvo, el fuego y la derrota, pero también el respeto. Su primer gran debut se dio en Oriente Medio, durante la guerra del Yom Kippur, en 1973. Egipto y Siria, equipados con miles de tanques soviéticos, incluidos los recién llegados T-62, lanzaron una ofensiva sorpresa contra Israel. En los primeros días del conflicto, el T-62 demostró su potencia. Su cañón de 115 milímetros podía destruir a los Centurion y M-60 israelíes a distancias considerables. Los israelíes quedaron impresionados por su poder de fuego y su baja silueta. Poco después, el tanque volvería a ver acción en Angola, Etiopía y Afganistán. En el duro terreno afgano, a finales de los años 70, los tanques soviéticos, incluidos los T-62, fueron desplegados masivamente contra la resistencia muyahidín. Allí, el tanque enfrentó un enemigo inesperado: las montañas. Las emboscadas desde las alturas, los lanzacohetes RPG-7 y las minas improvisadas hicieron del terreno afgano una pesadilla para las tripulaciones. Aunque su blindaje frontal resistía bien, los ataques desde los flancos o desde arriba lo hacían vulnerable. Los soviéticos comenzaron a improvisar con placas de refuerzo, rejillas y sacos de arena. Fue en Afganistán donde se comprendió que la guerra moderna exigía algo más que acero grueso. Se necesitaban sensores, coordinación aérea y protección reactiva. El T-62 también participó en conflictos menos conocidos: la guerra Irán-Irak, las intervenciones en África e incluso en los Balcanes décadas después. Cada guerra lo moldeó, lo castigó y lo transformó. En Irak, por ejemplo, los T-62 se enfrentaron directamente con los M1 Abrams estadounidenses durante la Guerra del Golfo, un encuentro tan desigual que muchos fueron destruidos antes siquiera de poder disparar. Pero incluso en esas circunstancias, el tanque demostró su resistencia. Muchos seguían funcionando después de décadas de servicio y con un mantenimiento mínimo. Un testimonio de su diseño robusto y austero. El T-62 había probado su valor. Era letal, sencillo y fácil de reparar. Pero también quedaba claro que el mundo había cambiado. Las guerras ya no se ganaban solo con acero, sino con tecnología, precisión y conciencia situacional. El tanque soviético había sido un gigante en los 60, un veterano en los 70 y un sobreviviente en los 80. Aún así, lejos de desaparecer, el T-62 estaba a punto de mutar nuevamente, en un intento por prolongar su vida útil frente a un futuro que se movía demasiado rápido. La evolución había comenzado. Llegaban las variantes y modernizaciones.
A medida que avanzaban los años 80, el T-62 empezaba a mostrar su edad. El avance de nuevos tanques soviéticos como el T-64, el T-72 y el T-80 lo relegó poco a poco a un segundo plano. Sin embargo, su enorme número en servicio, más de 20.000 unidades construidas, hacía imposible retirarlo de inmediato. La solución fue clara: modernizarlo, darle una nueva vida. La primera gran actualización llegó con el T-62M, desarrollado a principios de los años 80. Este modelo incorporó blindaje reactivo Contact 1, una protección explosiva capaz de neutralizar proyectiles antitanque de carga hueca. Además, se reforzó el blindaje del chasis y de la torre con placas adicionales de acero y cerámica. El T-62M también recibió un sistema de control de tiro mejorado, con telémetro láser, computadora balística y un visor nocturno Volna. Por fin, el tanque podía disparar con precisión sin detenerse completamente. Su motor fue reemplazado por una versión más potente, el V55U, de 620 caballos de fuerza, que compensaba el peso adicional del nuevo blindaje. Otra versión, el T-62MB, eliminó las placas adicionales y apostó únicamente por el blindaje reactivo, más liviano, pero igual de eficaz contra misiles modernos. Ambas variantes demostraron que el viejo tanque todavía tenía margen de mejora si se adaptaba con inteligencia. También hubo versiones especializadas como T-62K, vehículo de mando con radio adicional y equipo de navegación. T-62D, equipado con sistemas de detección láser y lanzadores de humo automáticos. Y el T-62M1-1, una versión mejorada con motor de 690 caballos y protección NBQ reforzada. Estas actualizaciones extendieron considerablemente la vida operativa del tanque, permitiendo que siguiera activo incluso junto a modelos de generaciones posteriores. Pero no solo la Unión Soviética modificó el T-62. Muchos países aliados, como Egipto, Siria, Corea del Norte e Irán, desarrollaron sus propias versiones locales. Por ejemplo, los iraníes crearon el T-62 Tosan, una modernización con miras térmicas y blindaje adicional. Mientras tanto, Corea del Norte produjo su propia línea derivada, con torretas y cañones rediseñados. El secreto del T-62 estaba en su versatilidad. Era un tanque que podía actualizarse con componentes nuevos sin requerir una reconstrucción total. Su simplicidad mecánica lo hacía ideal para países sin una gran base industrial, lo que garantizó su presencia en conflictos durante décadas. A finales de los años 90, cuando muchos lo consideraban una reliquia, aún podía encontrarse en servicio activo en más de una docena de ejércitos. Algunos incluso lo equiparon con visores térmicos, cámaras de retroceso y radios digitales. Era como revivir a un veterano de guerra con tecnología moderna, un intento por mantenerlo relevante en un mundo que ya marchaba hacia la era de los drones y la guerra digital. A pesar de todo, había límites que ninguna modernización podía superar. Su diseño base seguía siendo de los años 60, y la aparición de munición de uranio empobrecido y misiles guiados antitanque lo volvieron cada vez más vulnerable. Aún así, el T-62 se negó a desaparecer, y décadas después, en un giro inesperado, volvería a los titulares. Porque el veterano soviético, contra toda lógica, regresó al combate en el siglo XXI. Esa es la próxima parte de su historia. El T-62 fue sin duda un tanque emblemático, pero también uno de los más polémicos en la historia del diseño soviético. A pesar de su enorme éxito en producción y exportación, el vehículo acumuló críticas desde su creación, muchas de las cuales con el tiempo terminaron confirmándose. Una de las principales controversias fue su coste-beneficio. Aunque oficialmente debía reemplazar al T-55, la realidad era otra. El T-62 resultó más caro de fabricar, más pesado, y apenas ofrecía ventajas reales en combate cercano. Su cañón de 115 milímetros era revolucionario, sí, pero su falta de estabilización y su lenta cadencia de fuego lo hacían vulnerable frente a tanques occidentales mejor entrenados y equipados. Dentro del propio Ejército Rojo hubo resistencia en adoptarlo masivamente. Muchos comandantes consideraban que el T-55 era más confiable y más fácil de mantener. De hecho, durante años, ambos modelos coexistieron en el frente, generando confusión logística y problemas en el suministro de piezas. Otro punto crítico fue su seguridad interna. El almacenamiento de la munición dentro del compartimento de combate era un peligro constante. Un solo impacto en la zona del cargador podía provocar una explosión catastrófica. Esa característica, tristemente famosa más tarde en otros tanques soviéticos, le valió un apodo inquietante entre los tripulantes: el sarcófago de acero. Resistente por fuera, mortal por dentro.
También hubo accidentes de entrenamiento en las décadas de los 60 y 70. El potente retroceso del cañón, sumado a la falta de espacio en la torre, provocó heridas entre los tripulantes durante disparos mal coordinados. En algunos casos, el casquillo expulsado golpeaba al cargador y el calor extremo dentro del compartimento podía causar pequeños incendios si no se ventilaba correctamente. Las críticas internacionales tampoco faltaron. Occidente observaba al T-62 con una mezcla de respeto y escepticismo. Durante la guerra del Yom Kippur, los tanques capturados fueron estudiados minuciosamente. Revelaron debilidades estructurales, ópticas de baja calidad, escasa visión nocturna y mecanismos poco ergonómicos. En Estados Unidos, los ejemplares capturados fueron probados en polígonos secretos. Los resultados fueron claros. El tanque era rudo, potente, pero tecnológicamente atrasado. Incluso entre sus aliados, el T-62 generó división. Algunos países árabes lo consideraron una promesa incumplida, culpándolo por sus derrotas contra Israel, cuando en realidad el problema estaba en la falta de entrenamiento y coordinación. Con el paso del tiempo, las críticas se intensificaron. El mundo cambió, y el T-62 comenzó a simbolizar la obsolescencia del pensamiento militar soviético. Confiar más en la cantidad que en la calidad, en la producción. Masiva en lugar de la precisión tecnológica. Sin embargo, incluso sus detractores reconocían algo: su durabilidad. Pocos tanques podían resistir décadas de uso, condiciones extremas y modernizaciones improvisadas, y aún así, seguir funcionando. El T-62, a pesar de sus defectos, había ganado el respeto que solo se obtiene en el campo de batalla. Pero su historia no terminó con las críticas, porque cuando todos pensaban que ya era una pieza de museo, el T-62 volvió a rodar hacia el frente. Y no en los años 90, sino más de medio siglo después de su nacimiento, en uno de los conflictos más observados del siglo XXI. A veces la historia militar da giros inesperados, y pocos tan sorprendentes como el regreso del T-62. Un tanque nacido en plena Guerra Fría que volvió a los campos de batalla del siglo XXI. Durante años, los T-62 habían dormido bajo la nieve rusa, almacenados en gigantescos depósitos. Oxidados, pero aún intactos. Miles de ellos reposaban en los complejos de Buriatia y Uralbagonzavod, esperando un destino incierto. Parecían reliquias, piezas de museo destinadas al desguace, hasta que la guerra volvió a llamar. En el año 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, el Kremlin tomó una decisión que sorprendió al mundo: sacar de los almacenes cientos de T-62 y enviarlos nuevamente al frente. Las imágenes satelitales mostraban trenes cargados con estos tanques envejecidos rumbo al sur, en lo que muchos interpretaron como un movimiento desesperado para reforzar unidades que habían sufrido pérdidas masivas. Pero estos no eran los mismos T-62 de los 60. Rusia reactivó versiones T-62M y T-62MB, modernizadas con cámaras térmicas, nuevos visores ópticos y, en algunos casos, blindaje reactivo. Se les añadieron sistemas de comunicación digital, protecciones improvisadas contra drones y a veces incluso jaulas metálicas sobre la torre, un intento rudimentario de resistir ataques aéreos. Aún así, la realidad del campo de batalla fue implacable. El T-62, incluso actualizado, no podía competir frente a misiles modernos como el Javelin, el Enlo o los drones kamikaze. Su blindaje, diseñado hace más de medio siglo, no estaba preparado para el poder destructivo ni la precisión de la guerra contemporánea. Sin embargo, su regreso tenía lógica estratégica. El T-62 no se destinó a duelos directos contra tanques occidentales, sino a tareas de apoyo táctico, defensa de posiciones, bombardeo indirecto, control de zonas ocupadas y respaldo a la infantería. En ese papel, su cañón de 115 milímetros seguía siendo útil y su mantenimiento sorprendentemente sencillo. El retorno del T-62 desató un debate global. Algunos lo vieron como una señal del agotamiento de los arsenales rusos. Otros como un ejemplo de pragmatismo militar, reutilizar lo viejo cuando lo nuevo escasea. En cualquier caso, el hecho era innegable. Un tanque diseñado en los años 60 estaba combatiendo en una guerra del 2020. Y no solo en Ucrania. Informes señalaron que T-62 modernizados también fueron transferidos a Siria y Libia, donde continuaron participando en conflictos locales. Su bajo costo y facilidad de mantenimiento los convirtieron en una opción atractiva para ejércitos con recursos limitados. Lo asombroso es que, más de 60 años después de su creación, el T-62 aún cumple una función militar activa. Ningún otro tanque soviético de su generación ha tenido una vida tan larga. El veterano de acero que alguna vez fue la punta de lanza del poder soviético, hoy sobrevive como un símbolo de persistencia. Una reliquia que se niega a morir, un recordatorio de que en la guerra, incluso la maquinaria más vieja puede seguir siendo útil, si se la sabe emplear.
Y con eso, el T-62 cierra un ciclo único en la historia militar. Nació como el tanque del futuro, envejeció como una leyenda del pasado y regresó para demostrar que el acero soviético todavía tiene algo que decir en los campos de batalla modernos. Después de más de 60 años, el T-62 sigue siendo mucho más que un tanque. Es un símbolo, una cápsula del tiempo que condensa lo mejor y lo peor de la ingeniería soviética. Simplicidad, resistencia, poder y también obsolescencia, riesgo y sacrificio. Nació en un mundo dividido por el miedo nuclear, cuando las potencias creían que el control del acero y el fuego decidiría el futuro del planeta. Durante décadas fue el rostro del poder del Pacto de Varsovia, desfilando orgulloso frente a los líderes del Kremlin, rodando por desiertos árabes, montañas afganas y ciudades europeas en ruinas. A diferencia de muchos tanques de su era, el T-62 nunca desapareció del todo. Cuando los T-64, T-72 y T-80 tomaron su lugar, él simplemente se retiró a los almacenes, esperando su momento. Y ese momento regresó, demostrando que incluso una máquina concebida con la tecnología de los años 60 puede seguir sirviendo cuando las circunstancias lo exigen. En su historia se reflejan las paradojas del siglo XX. La obsesión por el poder, el avance tecnológico a cualquier precio y la brutal eficiencia del pensamiento militar soviético. Fue un tanque que no brilló por ser perfecto, sino por no rendirse ante la obsolescencia. Hoy, el T-62 no es solo una pieza de metal, es un testimonio vivo de cómo la ingeniería puede trascender generaciones. Una máquina que resistió el paso del tiempo, el desgaste del combate y el olvido de la historia. Puede que los drones, los misiles y la inteligencia artificial marquen la nueva era de la guerra. Pero el T-62 nos recuerda que en el fondo, la batalla sigue siendo entre la voluntad del hombre y la dureza del acero. Así termina la historia de un guerrero que nació para intimidar y terminó inspirando respeto. Un tanque que no debía durar tanto, y aún así sigue avanzando. Si disfrutaste este recorrido por la historia del T-62, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para descubrir más historias de las máquinas que cambiaron la guerra. Y ahora te pregunto, ¿crees que el T-62 debería seguir en servicio o ya es hora de dejar descansar al veterano? Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia del acero soviético. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces mantente alerta, porque la historia como el T-62 siempre puede volver a rugir.